Buenas, en este video les voy a enseñar cómo crear un Love Meter en Tinkercad. Lo primero que vamos a hacer es buscar en Google en Tinkercad y nos dirigimos al primer link. Una vez aquí, lo que nos aparece en este momento es el dashboard. Ya yo tengo una cuenta, por lo tanto si no tienen una se los recomiendo. Y posteriormente al crear nos dirigimos a circuitos y nos vamos a crear un nuevo circuito. Una vez aquí nos fijamos en la lista de componentes que necesitamos. Lo primero que vamos a ver es que necesitamos un Arduino Uno con su respectivo protoboard, por lo tanto lo buscamos y lo colocamos en nuestro proyecto. Los cables que están aquí de este lado no los necesitamos, pueden eliminarlos si gustan, pero en general no van a estorbar. Ahora lo siguiente en la lista corresponde al sensor de temperatura. Entonces vamos a buscar, ahí está nuestro sensor de temperatura. Ahora bien, 3 LEDs. Entonces 1, 2, 3. Okay. Por último, 3 resistencias de 220 ohm. Ojo con ponerlo en ohm, no en kiloohmios como están ahí. Y para este proyecto vamos a utilizar el 3.3 voltios. Cuidado con ese cambio. Okay. Tomamos un cable del pin 4 y lo conectamos en el A19. Tomamos un cable del pin 3 y lo conectamos en el 23, y conectamos uno al pin 2 y lo conectamos en el 27. Luego de eso tomamos las resistencias y las colocamos al lado derecho cada uno de estos cables y que vayan desde tierra al B respectivo al lado, lo que sería B20, B24 y B28. Después de conectar las resistencias, vamos a proceder con conectar los LEDs. Los LEDs tienen dos patillas, uno es anodo y el otro es cátodo. El anodo va del lado positivo y el cátodo va del lado negativo. Por lo tanto tenemos que darle la vuelta para que queden de sus lados correspondientes. Ahora por último tomamos el pin 0 analógico y lo conectamos en el A4. Ahora para conectar las respectivas patillas del sensor de temperatura vamos a tomar un cable que vaya de tierra al A5 y otro que vaya de corriente al A3. Entonces serían las patillas correspondientes del sensor de temperatura, una a la corriente, otra al pin respectivo analógico y otra a la tierra. Ahora vamos a la parte del código. Bueno, aquí estamos en el código. Vamos a crear una constante de tipo int entero y le vamos a nombrar el sensor pin y la igualamos a 0. Le ponemos constante porque este valor no va a cambiar a lo largo de nuestro programa. Ahora creamos una segunda constante de tipo float y la llamamos baseline temp.
le igualamos a 20.0. Aquí es necesario el punto porque estamos trabajando con números decimales. Eso representa el float. Ahora nos dirigimos al cero. Aquí vamos a nombrar el serial begin, que es para poder monitorear desde el puerto serial, que es donde está conectado nuestro Arduino por USB, y le ponemos 9600, que es como el valor estándar para poder leer ahí los caracteres. Ahora vamos a hacer un for para andar por los diferentes números de manera más fácil y simple. Entonces inicializamos un pin number con el valor de 2 porque nuestro primer pin es el 2, como lo podemos ver en la placa Arduino, y llegamos hasta el pin 4, por eso ponemos que es menor hasta que sea menor que 5, y le sumamos en cada iteración a pin number. De esta manera, en pocas líneas de código podemos inicializar los respectivos pins. Entonces ponemos aquí pin number y que van a ser outputs porque estamos trabajando con LEDs. Y a su vez hacemos una escritura digital porque estos pines son digitales y los vamos a apagar, que luego es el equivalente a apagar. Aquí nótese el 2 como lo mencioné, y el menor que 5, y la sumatoria del número que inicializamos en 2 para que en cada vuelta se vaya incrementando. Ahora procedemos con dirigirnos al loop. En el loop creamos la variable tipo int sensor value, y a esta vamos a hacer un analog read. Analog porque es el pin A0 que tenemos conectado de tipo analógico, y decimos que le da el sensor pin, que es el que nombramos como A0. Luego hacemos un serial print, que es para por decirlo así, imprimir los resultados de este valor en el monitor serial que inicializamos en el setup como serial begin. Aquí lo ponemos entre comillas para que sea de tipo texto, lo que se ponga ahí. Y ahora aquí no vamos a usar comillas, lo que vamos a usar es directamente el valor del sensor value. Ahora vamos a crear un flotante, vamos a poner voltage, lo vamos a inicializar vamos a poner el sensor value entre 1024 por 5. Toma el voltaje leído por el sensor por medio de una conversión. Esa conversión es una receta de cocina encontrada en el libro donde encontré el código. Aquí hacemos copy paste porque va haciendo como lo mismo, solo que cambian unas cuantas cosas. Nada más aquí nuevo voltaje
y en lugar de sensor value le ponemos aquí voltaje. Pero aquí tenemos otro flotante, que ahora sí está la temperatura. Y luego le vamos a voltaje menos, esto es 0.5, es como si hubiera un 0, pero se obvia, y lo multiplicamos por 100. Este es el voltaje, es lo que obtuvimos ya de la operación anterior. Como les digo, esto es receta de cocina, estos son conversiones que encontré en el libro, pero las he probado y funcionan. Sería el print degrees, porque solo es una conversión para grados Celsius, y que imprima la temperatura obtenida en la conversión. Ahora vamos a poner, esto es para un cambio de línea, entonces todo esto anterior va a estar en la misma línea y después vamos a hacer un cambio de línea. Creamos un if si la temperatura es menor al baseline al baseline temp, vamos a copiar y pegarlo de aquí, porque básicamente lo mismo. Vamos a hacer un copia pegar aquí. Lo único que le cambiamos son numeritos, aquí 3, aquí 4. Entonces si entramos, esto es por los pines respectivos 2, 3 y 4, los que están conectados los LEDs. Entonces aquí vamos a ver si la temperatura es menor al baseline time, todos van a estar apagados. Bueno, aquí iríamos con el else if. Vamos a copiar esto, que sería muy similar a lo que tenemos en este if, con unos pequeños cambios, como sería que ahora aquí sería mayor o igual, y aquí ponemos un AND, copiamos esto y aquí ponemos un menor que y le sumamos 5. Sería un rango desde mayor o igual que el baseline y donde sea menor que el baseline más 5. Copiamos esto y el único cambio que hacemos es que aquí le ponemos height. Ahora podemos copiar todo esto porque es sumamente similar, con unos leves cambios. Ahora aquí decimos que empieza a partir del más 5, donde lo dejamos en el CIF anterior, y ahora aquí lo ponemos 10 para encerrar de rango de 5 en 5, y encendemos un LED más. Por último ponemos un else que no sea ninguno de esos casos, y en este caso encendemos todos. Por último ponemos un delay
1 milisegundo. Eliminamos esto. Y entonces aquí ponemos esperar por 1 milisegundo. Aquí escribimos: no se prende ningún LED. Aquí escribimos: se prende un LED. Como les explicaba, lo del hide es lo que significa de que si se enciende o no. Aquí se prenden 2 LEDs, hay 2 hides. Hay 2 hides. Y por último se prenden 3 LEDs. Y ahora iniciar simulación. Aquí por el monitor serial vemos en cuántos grados son los que estamos actualmente, ¿sí? Estamos en el rango de 20 a 25, por lo que solo se debería encender uno. Aumentamos un poquito, ahí están 3, estamos en 46, se deberían de prender los 3 evidentemente. Bajamos y ahora estamos en 23, solo se debería prender uno. Aquí en 27 se deberían de prender solo 2, porque está entre 25 y 30, ahí se prenden los 3. Eso sería todo, espero les haya gustado el video.